Desde la semana pasada fuimos introducidos a una serie de declaraciones que el apóstol Pablo hace en esta carta a los colosenses en respuesta a la problemática que Epafras había ido a comunicarle al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comienza a hacer una serie de declaraciones que desde la semana pasada ya empezamos a verlas, entre las cuales se encuentra de que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que Él es el primogénito, el supremo, el primero de toda la creación, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el que estaba desde antes de que todas las cosas estén hechas y que Él mismo es quien las hizo y quien hace que subsistan aún en estos días. Estas son las declaraciones que vimos hasta la semana pasada y hoy continuamos analizando 3 versículos más, el 18, el 19 y el 20 del capítulo 1, y veamos qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en estos pasajes. Vamos. El día de hoy vamos a estar analizando Colosenses capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Vamos a ver 6 declaraciones más que el apóstol Pablo hace en estos pasajes, las cuales nos es de mucha importancia y relevancia tomarlas en cuenta. Así que vamos a orar primero pidiéndole dirección al Señor para comenzar con este mensaje. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por el tiempo que nos estás permitiendo tener. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes están disponiendo de este tiempo para crecer en tu palabra, Señor, para ser edificados. Te pedimos a ti, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu confrontes nuestras vidas y nuestros corazones sean impactados con el mensaje de tu palabra, para que así, Señor, podamos tener vidas que te agraden a ti. Padre, ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a continuar con el primer punto de este mensaje que le he llamado Supremo. Vamos a dar lectura a Colosenses capítulo 1 versículos 18. Nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Desde este versículo vamos a sacar 4 declaraciones que el apóstol Pablo sigue haciendo acerca de quién realmente es Cristo. La primera declaración que vamos a ver es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo que es Jesucristo mismo, es Jesús mismo esa cabeza de un cuerpo. Esta no es la primera vez que el apóstol Pablo en sus cartas hace ejemplos con respecto al cuerpo humano, mencionando las partes. En la carta en los Corintios él hace referencia a que nosotros como partes del cuerpo tenemos muchos miembros. Uno es ojo, otro es mano, otro es nariz, otro es oreja y así sucesivamente. Pero en esta ocasión, hablando del cuerpo como todo, él está diciendo que la cabeza de todo ese cuerpo es Jesucristo, que ese cuerpo es la iglesia mismo por la cual Jesucristo ha venido. Entonces, lo que el apóstol Pablo les está recordando a los colosenses y hoy a nosotros es que es Jesús el que gobierna todo el cuerpo, es el quien da las órdenes en todo ese cuerpo. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una vez más, aquí el apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo y que todo ese cuerpo se lo conoce como la iglesia. Y que la iglesia no lo confundamos como la estructura o el edificio o la casa en donde nos reunamos. La iglesia es el cuerpo de creyentes, aquellos quienes han confiado en Cristo Jesús, aquellos quienes han puesto realmente su confianza en Él como Señor y Salvador. Ellos realmente son la iglesia, son parte de ese cuerpo en el cual la cabeza, quien gobierna todo ese cuerpo, es Jesucristo mismo. Entonces, una vez más, el apóstol Pablo les está recordando que Él es quien debe de dirigir sus vidas, que si ellos dicen ser parte del cuerpo, entonces Jesucristo es esa cabeza a la cual ellos tienen que obedecer. La segunda declaración que hace el apóstol Pablo es acerca de que Él es el principio. Y cuando dice que Él es el principio, esto nos hace mención de que Él realmente es el comienzo de todo, que Él realmente es ese punto de partida,
que no hay algo antes de Él, que Él realmente lo es todo desde el inicio de los tiempos. De todo lo que usted pueda pensar como un inicio, realmente Cristo es ese inicio. Él les está diciendo esto porque si usted y yo nos ponemos a pensar también que Él es el principio, cuando hablamos de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de su resurrección, Cristo mismo es el primero en todo eso, es el principio en todo eso, porque es el primero o el principio en mostrarnos una vida recta, la cual nosotros debemos llevar, es el primero en mostrarnos realmente que Él murió en sacrificio por los demás y es el primero en resucitar de entre los muertos, que ese es el tercer punto que el apóstol Pablo menciona también aquí, la tercera declaración diciéndonos que Él es el primogénito de los muertos. Y esto también el apóstol Pablo lo hace mención en otra de sus cartas, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20. Les voy a dar lectura en NTV. Dice lo siguiente: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en la declaración, aquí en Colosenses 1:18, nos dice que Él es el primogénito entre los muertos. Esa palabra primogénito entre los muertos no significa que Jesús es un hijo de los muertos. No, debemos entender esta palabra primogénito en su idioma original, que significa que realmente es el primero, el supremo en todo esto, que realmente Él se lleva el primer lugar o la corona, el que venció, cuando dice el primogénito entre los muertos. Por eso el apóstol Pablo en Corintios, él me hace mención que Él es el primero en resucitar como primer fruto de esa gran cosecha que se viene. ¿Y a qué está haciendo Pablo referencia aquí? De que realmente Cristo fue el primero en que resucitó como fruto de una gran cosecha. Porque usted pudiera pensar, a ver, ¿acaso no hay otras resurrecciones a lo largo de la Escritura? Si usted ve desde el Antiguo Testamento, ¿acaso no se topará con ninguna resurrección? Pues bueno, sí se topará. Si usted comienza a leer las Escrituras, va a ver que sí hay personas que resucitaron. Los profetas, para mostrar el gran poder del Señor, también obraron milagrosamente de esa manera. Incluso el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo un milagro como eso. Y no solo uno, sino algunos, y el más conocido es la resurrección de Lázaro. Pero hay algo diferente acerca de esta resurrección de ellos y de los mismos profetas que hicieron hacia otras personas y la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo, cuando nosotros leemos los evangelios y las cartas, se habla de esa resurrección en un cuerpo incorruptible. Pero cuando vemos la resurrección, incluso del mismo Lázaro, no se habla de que Lázaro haya resucitado con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo glorificado, sino que resucitó pues en su mismo cuerpo de muerte, de pecado, y obviamente tuvo que morir después de un tiempo. Y asimismo todos los otros quienes resucitaron. Pero Cristo es diferente. En Cristo nosotros tenemos al primogénito entre los muertos, el primer fruto de esa gran cosecha que se viene. Porque la promesa de Dios para nosotros es que este cuerpo de muerte será dejado y el Señor nos dará nuevos cuerpos en los cuales nosotros podemos ir hacia Él. Por eso leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. Leamos. He aquí os digo un misterio, nos dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que nos menciona el apóstol Pablo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Por eso Jesucristo es el primogénito entre los muertos, es el primero, es el primer fruto de esa gran cosecha que se viene cuando Él vuelva. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Cuarta declaración o cuarto punto: para que en todo Él tenga preeminencia. En otras versiones, en esta parte dice: así que Él sea el primero en todo, así que Él sea supremo en todo.
Si usted se pone a pensar en estas frases, Cristo realmente es el primero en todo, como los mencionaba en los puntos anteriores. Si hablamos de una vida santa, una vida perfecta, o sea, Cristo es el primero en mostrarnos realmente cómo debemos vivir. Si hablamos acerca de servicio, realmente Cristo es el primero en mostrarnos cómo debemos servir. Si hablamos de amor, Cristo es el primero realmente en mostrarnos cómo debemos amar. Sin menospreciar la vida de los profetas y de los grandes hombres de fe que existen a lo largo de las Escrituras, pero Cristo realmente se lleva el premio. Cristo realmente se lleva la corona. Él es el primero en todo. Por eso Filipenses 2, del 6 al 11, el apóstol Pablo se encarga de hablar acerca de este Cristo, que es primero en todo. Un Cristo que se humilló, que se hizo siervo, que tomó forma de hombre y que después de haber hecho todo eso, pues así como fue el primero en humillarse y en servir, fue el primero en ser exaltado hasta lo sumo. Le animo a que pueda leer este pasaje también ahí en su casa, Filipenses 2 del 6 al 11. Entonces hasta ahorita, en este primer punto que le he llamado supremo, es que realmente Cristo es supremo en todo esto. Él realmente es el primero entre los muertos, es el principio, es el que está por encima de todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por eso ahora nos vamos a ir al segundo punto de este mensaje que le he llamado al 100%. Leamos lo que dice Colosenses 1:19. Nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Vamos a leerlo en la versión NTV y nos dice: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Colosenses 1:19 en PDT nos dice: a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Este punto es muy importante porque la palabra en griego que se utiliza aquí para plenitud es la palabra pléroma, que significa una totalidad en absoluto. No es que hace falta algo, sino que realmente está completo, está pleno. Lo que quiere decir es que realmente Dios mismo, todo lo que Él es, estaba corporalmente en Cristo. Si nosotros pensamos acerca de la presencia de Dios y Dios mismo en el Antiguo Testamento, usted va a poder leer y entender que la presencia de Dios descendía en un lugar llamado el tabernáculo. Y después de un tiempo, cuando llegó la época del templo, pues Dios descendía ahí en ese templo. Pero cuando nosotros vemos en Cristo, Juan capítulo 1, se nos comienza a hablar acerca de que Él realmente es ese tabernáculo. Jesucristo es ese tabernáculo en el cual todo lo que es Dios mismo estaba en Él. Por eso es que, como comenzamos a leer desde el versículo 15, Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea, realmente Él es Dios mismo. En Él habita todo, no, ni siquiera hay algo que le falte. Todo realmente habita en Cristo, la plenitud de la deidad. Y bueno, esto lo podremos analizar mucho más a profundo cuando lleguemos a Colosenses capítulo 2, porque el apóstol Pablo aquí comienza a tratar aquel conflicto que Epafras le fue a comentar que estaban pasando los hermanos de Colosas, porque había muchas filosofías huecas que estaban a su alrededor. Bueno, eso lo trataremos a profundidad cuando ya veamos el capítulo 2 del libro de Colosenses. Por ahora es necesario que entendamos este versículo 19 de que Cristo está pleno en todo. Es Dios mismo, no hay algo que le falte. Es eterno, es santo, es justo, es perfecto. Sus atributos son los mismos porque es Dios mismo. Y por eso ahora vamos a ir al tercer punto de este mensaje que le he llamado reconciliador de todo. Primer punto, supremo. Segundo punto, al 100%. Y tercer punto, reconciliador de todo. Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué le parece este mensaje, hermano? ¿Qué le parece esta porción que el Señor nos ha dejado en su palabra? Qué asombroso poder leer estas palabras. El entender que solamente por medio de Jesucristo nosotros podemos hallar esa reconciliación. ¿Cuándo hay una reconciliación? Esa reconciliación la hay cuando hay una enemistad de por medio. Cuando no hay partes que están en paz.
Entonces Dios dice que por medio de Jesucristo realmente se han reconciliado todas las cosas. Y usted lo leyó bien y lo está escuchando bien. Todas las cosas. No solamente aquí se está hablando acerca del ser humano, sino todas las cosas. Si usted es más curioso en este tema, le animo a que pueda leer, investigar, que incluso la tierra misma será hecho nueva, habla nueva tierra, nuevos cielos, o sea, todas las cosas Dios las ha reconciliado. Por eso, cuando seguimos leyendo, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es de suma importancia, porque no hay nadie más, como es el título de este mensaje. No hay nadie más. Solamente Jesucristo. Él es el único quien por medio de su sangre derramada en aquella cruz hemos sido reconciliados. O sea, usted entiende eso a la perfección. O sea, roguemos al Señor para entenderlo. Usted y yo, si usted ha creído en Cristo, en el sacrificio que Él ha hecho en la cruz, en esa sangre derramada, usted y yo estamos siendo reconciliados con Dios. Incluso si usted lee 2 Corintios 5:19, se nos explica qué es en sí esta reconciliación. Nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios es quien tomó la iniciativa. Dios es quien realmente se lanzó primero en medio de esa enemistad que había a causa de nuestro pecado. Él se lanza primero en amor, en misericordia, en justicia, en santidad, y nos dice, yo voy a reconciliar esto, y yo voy a dar a mi hijo para que muera en una cruz, derrame hasta la última gota de su sangre para que ustedes puedan hacer las paces conmigo. Yo ya envié a mi hijo, ¿y tú? ¿Ya hiciste las paces conmigo? Son las preguntas que el Señor nos podría estar haciendo, y usted debe respondérselas. Si usted ha sido reconciliado por medio de Jesucristo, entonces usted ahora está en paz con Dios. Ahora sí, usted realmente es partícipe de esto que el apóstol Pablo les está diciendo a los colosenses. Entiendan, Jesucristo es el que los ha reconciliado. No es otra persona, no hay nadie más. No es Pablo, no es Pedro, no es la iglesia, no, es Jesucristo, el único que realmente los ha reconciliado. Y lo asombroso que este versículo 19 de 2 Corintios 5 nos dice es que se nos ha encargado la palabra de reconciliación. O sea que es mi tarea, y es tu tarea, si tienes fe en Cristo, poder hablar, abrir tu boca y decirles a los demás, oye, Dios ha enviado a su Hijo para reconciliarnos, para que esa enemistad que había entre tú y Dios ya no exista más si realmente confías en lo que Él hizo. Esa es la palabra de reconciliación que se nos ha dado a nosotros. ¿Usted realmente habla de la palabra de reconciliación? Ese es el ministerio más grande que recibimos todas las personas, quienes hemos puesto esa fe en Cristo. El ministerio de la reconciliación, el poder dar a conocer a otros de esa reconciliación por medio de Cristo. Y no me adelanto más acerca de este asunto, porque en el siguiente mensaje vamos a topar acerca de este punto específico. Así que hermanos, amigos quienes están viendo este mensaje, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto estos 6 puntos, estas 6 declaraciones que el apóstol Pablo continúa haciéndole a sus lectores acerca de quién realmente es Jesucristo. Primero les dice que Él es la cabeza del cuerpo. Sabemos que ese cuerpo es la iglesia. Segundo, les dice que Él es el principio, que no hay alguien antes de Él. Realmente Jesucristo es el inicio de todo, porque Él dio inicio a todo. Tercer punto, que Él es el primogénito entre los muertos, que Jesús realmente es el primer fruto de esa gran cosecha que viene cuando Él regrese. Cuarto punto, que en todo Él tiene la preeminencia, que realmente Jesús es primero en todo lo bueno que usted pueda pensar e imaginarse acerca de las cosas que Dios le agrada. Jesús es el campeón de campeones, es el primero en todo. Punto 5. Declaración punto 5, que en Él habita toda la plenitud, que Jesucristo realmente está completo, no es que es otro Dios como lo dicen algunas religiones, no es que es un profeta más, un simple maestro, sino que Jesús realmente es el mismísimo Dios, porque en Él habita toda la plenitud del Padre. Punto 6,
de las declaraciones y por medio de él reconcilia todo. El apóstol Pablo termina en este versículo haciendo esta declaración porque no hay otro más, no hay más, nadie más. Es todos los puntos que hemos visto hasta ahora de las declaraciones del apóstol Pablo, para que los colosenses puedan tener en claro quién realmente es su Dios y en quién han creído. Y usted, quien está viendo este mensaje, ¿tiene en claro todo eso? ¿Se entrega por completo al saber y entender que Cristo Jesús es el Dios mismo, quien lo ha reconciliado a usted y todas las cosas por medio de su sangre? Pues bueno, llegó el momento de meditar, pensar acerca de lo que hemos escuchado y que sea el Señor mismo hablando en nuestros corazones para que podamos realmente comprender todas estas cosas y que nuestras vidas estén alineadas y estén conformes a lo que su palabra nos enseña. Acompáñame en oración. Padre, te doy las gracias por este momento que hemos aprendido de tu palabra, que hemos visto, Señor, estas declaraciones del apóstol Pablo acerca de quién es Jesucristo. Quizás esto parecería muy intelectual, Señor, pero realmente se trata de fe. Se trata de creer en ti, de perseverar, Señor, en no olvidarnos de todas estas cosas cuando alguien más venga con filosofías o cosas extrañas. Señor, tu palabra es verdad y queremos, Señor, confiar en ella, en tus promesas y saber, Señor, que tú, Señor, nos has reconciliado contigo mismo por medio de la sangre de Jesucristo. Esa enemistad ya no va más para nosotros porque hemos confiado en ti, Señor. Y aquellos quienes aún no confían en ti, aún se encuentran en esa enemistad, pero hay esperanza mientras vivo, de que Jesucristo ha muerto por sus pecados para reconciliarlo. Señor, te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.